Quando penso nel Senhor, como me sanó y me levantó, como me llenó con su espíritu, como me sanó con su tierno amor. Cuando pienso en el Señor, como me escogió y me transformó, y en tierra firme seguro estoy, y hoy puedo cantar, aleluya, gracias Cristo, Señor eres digno de toda la gloria, de toda la honra y de todo el poder, y hoy puedo cantar, aleluya, gracias Cristo, Señor eres digno de toda la gloria, de toda la honra y todo el poder, y hoy puedo cantar, aleluya, gracias Cristo, Señor eres digno de toda la gloria, de toda la honra y todo el poder, y hoy puedo cantar, aleluya, gracias Cristo, Señor eres digno de toda la gloria, de toda la honra y todo el poder. Tú eres digno. Gloria al nombre del Señor Jesús. Amén. Vamos entonces a dar inicio a esta tercera clase de esta unidad número 4 ya, Amén. que es denominada Bautismo en Agua. Y lo hacemos en el dulce nombre del Señor Jesús. Amén. Vamos a tocar el siguiente punto el día de hoy, y son las verdades adicionales sobre el bautismo en agua. Verdades adicionales sobre el bautismo en agua. Y vamos a tocar esta primera gran, verdad. Y esta gran verdad, es cierto, que queremos dejar en claro en esta noche, es qué sucede respecto al bautismo infantil. ¿Qué sucede con respecto al bautismo infantil? La gran pregunta, ¿cierto? ¿Se bautizan o no se bautizan los niños? ¿Qué habla las Sagradas Escrituras sobre eso? Lo primero que debemos dejar en claro es que no hay evidencia alguna, no hay escritura, no hay evidencia, nada sobre el bautismo, ¿cierto?, de los niños o los infantes. No existe ningún mandamiento escritural de que se bauticen los niños. ¿Por qué? Número uno, un infante, un niño, no puede ejercer la fe en Dios. Así es. Amén. Segundo, un niño no puede arrepentirse de sus pecados. Amén. Es imposible. Tercero, un niño no puede confesar fe en Dios o entender la doctrina del bautismo. Amén. Es imposible. Tratemos de enseñarle eso a un niño. No lo va a entender. Amén. Y no hay nada de malo en eso. Porque los niños siguen siendo niños y ellos tienen que vivir, ¿cierto?, su estado de inocencia. Amén. Así que eso podemos dar, ¿cierto?, como definición ante esta gran pregunta. ¿Se bautizan o no se bautizan los niños? No, no se bautizan. Los niños se dedican al Señor. Amén. Amén. La palabra, ¿cierto?, que cuando dice las Sagradas Escrituras que traía a los niños para que los tocasen
y el Señor los bendecía, literalmente es que son dedicados al Señor Jesús. Amén. Amén. Así que, ¿qué es lo que nosotros celebramos? Nosotros celebramos la dedicación de los niños. ¿A quiénes se lo dedicamos? Al Señor Jesús. ¿Y qué hay con esto, cierto? Se activan todas las promesas. Todas las promesas que hay. ¿Por qué? Porque al ser dedicados al Señor, el Señor ya tiene cuidado de ellos y los bendice. Amén, pastor, ¿tiene algo que agregarnos con respecto a eso? Amén. Tal vez alguien se preguntará, entonces, ¿cuál es la edad más adecuada para desde qué edad en adelante se puede bautizar una persona? Porque en este caso, por ejemplo, está el tema de los niños que crecieron en la iglesia, ¿no es cierto?, que ya van cumpliendo su edad y nos vamos preguntando, bueno, ¿qué edad es la más aconsejable? Yo quiero responder desde un punto de vista de una tradición de Israel que también con el tiempo la iglesia la ha adoptado y la adopta también la sociedad. Israel tiene una tradición conocida con el nombre de Bar Mitzvah, que significa hijos de la ley. Y esa tradición habla de que los niños al cumplir 12 años eran dependientes de la ley en cuanto a que ellos también tenían que comenzar a vivir los mandamientos de la ley. Es por eso que Jesús a la edad de 12 años ya no está en el atrio con las mujeres, sino que ahora está haciéndole preguntas a los rabinos, conversando con ellos, y también está respondiendo. A ese contexto se limita la escritura cuando Jesús está en el templo, ¿no es cierto?, a la edad de 12 años. Entonces, desde allí que se cree que los niños a la edad de 12 años ya comienzan a tener conciencia de pecado, comienzan a entender lo bueno y lo malo. Bueno, de hecho, nuestra legislación hoy día, ¿no es cierto?, hay una interrogante respecto al discernimiento, ¿no es cierto? Al discernimiento, que hoy día se quiere bajar el discernimiento a los 14 años, pero la verdad que los niños de afuera, ¿no es cierto?, de padres inconversos, ya muy temprana edad ya comienzan a saber, ¿no es cierto?, lo que es bueno y es malo. Entonces, desde ese punto de vista, se comienza a recomendar, a aconsejar a los niños de la iglesia, de allá cuando ellos tienen conocimiento, entendimiento de lo bueno y lo malo, de los 12 años hacia arriba aproximadamente. Eso como punto de vista, pastor. Amén. Bueno, hablando, cierto, del Bar Mitzvah, quiero acotar con un texto que es en parte una profecía preliminar de lo que sucedió ahí, en este escenario, cuando Jesús los sorprende a los sabios, ¿cierto?, traduciendo y leyendo el rollo de Isaías. Y esto está en Salmos, capítulo 119, versículo 97 y versículo 98. Salmo 119, versículo 97 y versículo 98. Dice: oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Y en el 98 lo deja súper claro, dice: me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Imagínense, Cristo en ese entonces estaba enfrente de quienes proféticamente se tornarían en sus propios enemigos. Amén. Los fariseos, los que cultivaban, ¿cierto?, la ley. Amén. Así que eso como dato, esto ya fue profetizado en el Antiguo Testamento. De una forma preliminar, el salmista lo habló, que él fue más sabio que incluso sus enemigos. Ahora, en cuanto a lo social, lo tomó, ¿cierto?, desde el lado, ¿cierto?, de lo que es lo histórico, de lo que es también, ¿cierto?, las raíces hebreas, el pastor Tejos. Quiero también dejar en claro que socialmente cada vez se está corriendo más las edades. Así es. Hoy en día la preadolescencia comienza entre los 8 y los 9 años. Esto como un dato, donde en la preadolescencia
Un niño de 8 a 9 años está aproximadamente entre tercero y cuarto básico. Un niño de tercero y cuarto básico ya se le está enseñando sexualidad. Así es. Por lo tanto, ya sus sentidos en cuanto a la concepción del ser humano ya están completamente o ampliamente enseñados, educados, para entender cómo es el origen. Por lo tanto, ante eso, debemos de entender que también, si no somos nosotros, los padres, quienes de la mano, ¿cierto?, del área pedagógica, que es el área profesional directa, a la cual nuestros niños dependen, si ellos no están, ¿cierto?, si nosotros no guiamos esta enseñanza, tristemente va a pasar lo que siempre sucedía. La sexualidad se aprende con un amigo, con una amiga, se aprende, ¿cierto?, en la calle, y realmente en vez de educar, desvirtúan todo lo que es normal en cuanto a lo que el Señor creó, ¿cierto? Amén. Que es el hombre y la mujer con el fin de procrear. Por lo tanto, debemos de discernir los tiempos, y ese discernir los tiempos debemos de entender que la preadolescencia ya comienza entre los 8 y 9 años, y la adolescencia se adelantó a los 11 años, Amén. 10, 11 años. Por lo tanto, si nosotros tenemos hijos de esa edad, debemos de encender ya nuestras alarmas y Amén. nuestras alertas, porque ya están discerniendo lo que es bueno y lo que es malo. Amén. Ahora, si ustedes me preguntan, pastor, ¿usted bautizaría a un niño de 8 o 9 años? Primero, debemos de tener el consentimiento de sus padres. Así es. ¿Por qué? Porque son sus padres quienes conocen a ellos, Amén. más que uno. Uno finalmente debe tener la prudencia, y si los padres dicen que ya tiene por lo menos el discernimiento entre lo bueno y lo malo, y sus padres dan la aprobación, y el niño desea con el alma, no podemos limitarlo. Así es. Para nada. Pero sí, una edad clave hoy en día entre los 11 y 12 años es lo que normalmente nosotros como iglesia hemos adoptado. Ahora, esto no es ley. Así es. Esto no es un tema doctrinal. Amén. Simplemente hay casos y casos. Amén. Así que el Señor nos ayude, pastor. Ahora también hay que, hermanos, tener, como dice el pastor, cada papá conoce a sus hijos, ¿no es cierto? Pero cuando ya su hijo le pregunta o nace en él la inquietud del bautismo, es cuando uno tiene que comenzar a enseñar esto, explicarle de qué se trata. ¿Por qué? Porque todos nacemos con conciencia de pecado, todos, absolutamente todos. Romanos capítulo 2 dice que los gentiles que no tienen ley son ley para sí mismos porque tienen las obras de la ley escrita en sus corazones. Exacto. Y su conciencia le da testimonio y los acusa, los defiende. O sea, todos nacemos con conciencia de pecado, pero se despierta en algún minuto esa conciencia de pecado. Uno de mis hijos comenzó a preguntarme del bautismo cuando tenía 11 años. Y comenzamos a explicarle de qué se trataba, qué significaba. Y ahí es cuando los papás, ¿no es cierto?, tienen que ir, como dice el pastor tan correctamente, tienen que ir mirando a los hijos. Cuando ellos van preguntando, no nos olvidemos que Israel tenía el mandamiento de transmitir la ley de manera oral, ¿no es cierto? Y estas palabras que yo te mando hoy las repetirás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. O sea, los abuelos tampoco pueden descuidar eso. Los abuelos tienen que tener presente eso, de que a los nietos también se les instruye en la palabra. La tarea de ellos no termina con los hijos. Bueno, el Señor está haciendo hablar esto, así que díganme los abuelos. No termina allí con los hijos, sino que también a los hijos de tus hijos. Pero cuando ellos ya entraban a los 12 años, para graficarlo de esta manera, el templo de Herodes tenía 3 atrios. El atrio de los gentiles, ¿no es cierto?, el atrio de las mujeres, que era intermedio, y el atrio donde estaban los rabinos y ya los mayores de edad. Los niños hasta los 11 años estaban en el atrio de las mujeres con las mamás, allí estaban aprendiendo. Cumplían 12 años y pasaban ya al atrio de más adentro, allí ya ellos tenían la oportunidad de escuchar, no de preguntar,
Pero Jesús, como era adelantado a su época, él no solo preguntaba, sino que él también respondía, porque no había respuesta para él. Precioso. Gloria al Señor. Así que eso a nosotros nos indica de que tenemos que estar atentos. No podemos dejarle la crianza al Estado, al colegio, o tampoco podemos dejarle la crianza, la entrega de los valores a los profesores de la escuela dominical. No, eso es responsabilidad nuestra. Aquí los niños vienen a recibir se les afianza esos valores que nosotros ya le entregamos en la casa. Amén. Gloria al Señor. Y cerrando el paréntesis yo alabo al Señor Jesús porque, mire, de aquí cuento una abuelita, otra abuelita, abuelitos y otra abuelita más que traen a sus nietos. Gloria a Dios. Y que el Señor les bendiga. Amén. Así que no estamos tan alejados, Gracias, pastor. Señor. Alabamos al Señor Jesús y doy gloria al Señor Jesús por sus vidas. Amén. Vale la pena. Así Vale la es. pena que ustedes traigan a sus niños, Amén. a sus nietas, a sus nietos. Va a llegar el momento en que ellos, estos que están sembrando, la palabra dice, instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo. Amén. Cuando fuere viejo, cuando la nieta sea vieja, decir, ahí me lleva la mami. Verdad. ¿Cierto? Ahí me lleva la mami. Carmencita, va a decir la Fernanda, la abueli. Lo mismo, ¿cierto? Mi hermana Carmen, mi hermano Sergio. Lo mismo, ¿cierto? Mi hermana con Damián. ¿Cierto? Qué lindo entonces lo que estamos haciendo. Amén. Instruyendo en la palabra del Señor. Así es. Aquí el Tata, ¿cierto? Dios bendiga a nuestro hermano Juanito. Amén. Y le vamos a dar un aplauso para que lo sigan haciendo. Qué hermosa iglesia. Gracias. Segundo punto, ¿por qué Jesús fue bautizado? ¿Tenía que ser bautizado? ¿Debía hacerlo? ¿Tenía algún pecado de que arrepentirse? La respuesta es la siguiente. Número 1, la Escritura enseña con claridad que Jesucristo, el Hijo de Dios, no tuvo pecado. Así No es. tuvo pecado. Amén. Y usted lo puede ver, ¿cierto?, más profundamente ahí en sus casas, en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21. Anoten ahí, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21. Y en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 5. Estos dos textos léalo en su casa y les va Amén. a dejar muy, muy en claro que Jesús nunca tuvo pecado siendo el Hijo de Dios. Así es. Ahora, si Él era sin pecado, si Jesús no tenía pecado, entonces ¿por qué necesitaba bautizarse? Cuéntenos usted, pastor, el punto 2. Amén. Bueno, el punto 2 nos indica que incluso Juan el Bautista quedó perplejo cuando Jesús vino a él para ser bautizado. En Mateo capítulo 3, verso 13 al 15 dice, entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, esto es clave, la respuesta del Señor, deja ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces Juan el Bautista le dejó. Amén. Lo importante allí es que, y subrayar esta parte del versículo, cumplamos toda justicia. Eso es lo importante. Cumplamos toda justicia. Número 3, esta respuesta, ¿cierto? Cumplamos toda justicia. Esta respuesta de Jesús a la pregunta de Juan es totalmente reveladora. Amén. Porque Jesús, como nuestro Redentor, diga conmigo Redentor, Redentor. y mediador, fue obligado a cumplir y a completar el plan justo
de Dios. Y este plan, que es justo, incluía su bautismo en agua y también el bautismo en el Espíritu Santo descendiendo sobre él, en la manifestación simbólica de una paloma. Entonces, debemos dejar claro esto, pastor, ¿cierto? Amén. Que cuando dicen, ahí estaban los tres, ¿cierto? El Padre, Hijo y el Espíritu Santo, la voz que dice desde el cielo, este es mi Hijo amado. Luego, ¿cierto? Que vemos la paloma descender, dice, ahí está el Espíritu Santo y el Hijo de Dios bautizándose. No tiene nada que ver esto. Así es. La paloma es la manifestación simbólica, Así es. solo una simbología del Espíritu Santo descendiendo sobre él. Y una señal para Juan. Exacto. Acuérdese que Juan, como todo judío que estaba esperando la venida del Mesías, ¿no es cierto?, necesitaba señal. Esto era muy propio, hermanos, de los judíos. Los judíos, cada vez que requerían una respuesta del Señor, pedían una señal. Acuérdese el caso de Gedeón. El Señor le dio una señal, luego, para estar más seguro, le pide otra señal. Entonces, Juan también está esperando señal. Y el Señor le dice, sobre quién veas descender, le dice. ¿No es cierto? Ese es. Entonces, cuando desciende el Espíritu del Señor en forma corporal como de paloma, dice la Escritura, allí Juan entendió que ya no esperaran a otro, sino que allí estaba frente a ellos. Gloria al Señor. Ahora, para cerrar este paréntesis, pastor, en la Escritura aparecen dos términos, hermano, en el Nuevo Testamento respecto a los rabinos. Uno es precisamente rabino, que significa maestro. Pero hay un versículo especial donde aparece la palabra Raboni. ¿La ha leído usted? Sí. Raboni, que no es lo mismo que rabino. Rabino es un maestro. Raboni habla de el gran maestro. Entonces, Juan y los que esperaban la consolación de Israel no estaban esperando un rabino, porque rabino había mucho. Si todos manejaban la Escritura, manejaban la Torá, manejaban los escritos de Moisés, los salmos y los profetas. Pero los que esperaban la consolación de Israel esperaban al Raboni, esperaban al gran maestro. Ellos sabían que iba a venir. Ellos sabían, porque dice la Escritura, pastor, que ellos, ¿no es cierto?, indagaban a ver qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu Santo. Eso dice la Escritura, o sea, siempre estuvieron atentos y alerta a las profecías. ¿En quién se cumple? ¿Cuándo se cumple? ¿Cuándo es el tiempo? Siempre. Y Jesús, cuando desciende el Espíritu Santo en forma corporal como de paloma, Juan entiende que no es el rabino, es el raboni, el gran maestro. Juan dice, ya, estamos al otro lado, como que dice Juan, ya como que da el suspiro. Aquí se cumplió. O Raboni. Así dice. El gran Raboni. El gran Raboni. Gloria al Señor Jesús. Que el Señor nos ayude, amén. Qué hermoso poder entender todo esto. Amén. Y saber que estamos en el verdadero. En su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios. Y la vida eterna. Amén. Ahora, en segundo lugar, como nuestro sumo sacerdote, a Jesús también se le requirió bajo la ley de Moisés que lavara su cuerpo en agua, como parte de su ordenación al ministerio sacerdotal. Y una vez más, esto era parte de su obligación de cumplir y completar la justa ley de Dios. Primer paréntesis en cuanto a esto. Dios no vino, ¿cierto?, a abolir la ley. Así es. Él vino a cumplirla. Y uno de los cumplimientos era que justamente cada vez que se nombraba un sacerdote, cada vez que era ungido un sacerdote según la ley de Moisés, se tenía que lavar su cuerpo en agua como parte de su ordenación ministerial. Así es. Amén. Así que en este caso Jesús, ¿cierto?, el Hijo de Dios, estaba cumpliendo también con esa parte, que era para ser ordenado como sacerdote, tenía que también lavar su cuerpo
como parte de la ordenación ministerial. Tercero, el bautismo de Jesús fue un ejemplo para nosotros. ¿Para quién fue el ejemplo? No estamos atentos, a ver de nuevo. El bautismo fue un ejemplo ¿para quiénes? Para nosotros, amén. Dígalo con propiedad. Si Jesucristo, el único hombre sin pecado, fue bautizado en agua, entonces, ciertamente, nótese aquí, ciertamente, nosotros como hombres y mujeres pecadores, Así es. necesitamos ser bautizados también. Amén. Amén. Si el Señor lo hizo, ¿por qué yo no? Si Él era 100% santo y yo que soy pecador, con mayor razón, necesitamos el bautismo para el perdón de los pecados. Una tercera incógnita. ¿De qué se trataba el bautismo de Juan? Y esto es súper importante que entendamos, porque siempre se habla del bautismo de Juan y del bautismo de Jesús. Así es. Y ahora vamos a entender cuál es la diferencia entre ambos. Pastor, perdón. Claro. No puedo dejar de acordarme de nuestro apóstol. Respecto a esto, la enseñanza, la doctrina apostólica en cuanto al bautismo, hermanos, es esencial. Esencial. El bautismo es esencial para la salvación. El bautismo es esencial para ser parte del cuerpo de Cristo. No se puede ser parte del cuerpo de Cristo si no hay bautismo en agua, bautismo en Espíritu Santo. El bautismo en agua, bautismo en Espíritu Santo es esencial para comenzar la vida ministerial. Amén. ¿No es cierto? Nosotros aprendimos, hermano, cuando nos entregaron los primeros rudimentos, que no se puede ser ministro de Dios si no hay bautismo en agua y bautismo en Espíritu Santo. Así es. No se puede. Y eso esa parte de la doctrina no se puede perder y no se puede dejar de enseñar. La vida ministerial comienza cuando hay bautismo en agua y bautismo en el Espíritu Santo. Amén. No se entra al cuerpo de Cristo si no hay bautismo en agua. Eso, hermano, de la confesión de fe para ir al cielo, para ser inscrito en el libro de la vida del Cordero, eso, hermano, no tiene un contexto bíblico. No es lo mismo un texto que un contexto. Un texto fuera de contexto es un pretexto. Mire, me salió verso sin mayor esfuerzo. Pero un texto fuera de contexto es simplemente un pretexto. En cuanto, hermano, a la salvación, hay un contexto de bautismo. Hay que ser bautizado para poder entrar al cuerpo de Cristo. Pero ¿cómo el ladrón en la cruz? Él no fue bautizado antes. Pero entendamos la conversación del Señor. ¿No es cierto? Le dice, ¿cómo le dice el ladrón al Señor, pastor? Ayúdenme porque... Acuérdate de mí. Acuérdate de mí. Sí. ¿Cuándo? Cuando vengas en... ¿Cuál fue la respuesta del Señor? Tú estarás conmigo Hoy estarás conmigo. en el paraíso. ¿Le dice en el paraíso o en el reino? En el paraíso. En el paraíso. ¿Por qué no le dice reino? Porque paraíso y reino son dos cosas distintas. Son dos cosas diferentes. ¿Dónde fue Jesús cuando expiró en espíritu? Fue al seno de Abraham. Lo que Pablo enseña, el paraíso. El paraíso, el seno de Abraham, ¿no es cierto?, era un lugar que estaba dividido por una cima, que habla de una hendidura, ¿no es cierto? Así es. Que en un lugar estaban los espíritus de los muertos justos y en otro lugar estaban los que habían muerto en rebelión, ¿no es cierto que sí? Y Jesús va al paraíso, Él va al seno de Abraham, porque Él también experimentó lo que vamos a experimentar todos los mortales. Entonces, ¿dónde va Jesús con el ladrón en la cruz? Hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Dónde? ¿Allá o allá? Al seno de Abraham. No le dice reino. O sea, alguien, hermanos, que tuvo el tiempo de ser bautizado y no lo hizo, y vino el ángel de la muerte y se lo llevó. No crea que por hacer la confesión de fe en el último momento va a estar en el reino. No es escritural.
no tiene fundamento bíblico. No tiene fundamento bíblico. Por eso el bautismo es importante. Si no fuera importante, ¿no es cierto?, esperemos que la persona esté agonizando, le hacemos la confesión de fe y se va al cielo y su nombre es escrito en el libro de la vida. No, escrituralmente, doctrinalmente no es así. La doctrina tiene un contexto. Para cerrar, pastor, perdone que le tome un poquito de su tiempo. Mire, le voy a poner un ejemplo de lo que es contexto. Hágase usted una idea en su mente. Yo le voy a dar un ejemplo de paso por paso, pero en un momento la voy a completar. ¿Qué se imagina usted si yo le digo, la señora Juanita trabaja en el banco? ¿Cómo se la imagina vestida usted? De cajera. Se la imagina vestida de una institución bancaria. ¿No es cierto? Pero todavía no termina mi contexto. La señora Juanita trabaja en el banco de sangre. Ahora, ¿cómo se la imagina? Como enfermera. Pero todavía no cierro la oración. Ahora la voy a cerrar. La señora Juanita trabaja en el banco de sangre vendiendo dulces. Ahora, ¿cómo se la imaginó? Al principio se la imaginó vestida de cajera. Después se la imaginó vestida de blanco. Pero después se la imagina afuera del banco de sangre con una cosita vendiendo dulces. Ahí recién termina el contexto. En la Escritura es lo mismo. La Escritura tiene un contexto. La doctrina tiene un contexto. Y el contexto de la doctrina no es un texto, hermano. En todo el Nuevo Testamento usted se va a encontrar bautismo. Desde el libro de los Hechos hasta el libro de Apocalipsis usted se va a encontrar bautismo. Amén. En el nombre de Jesucristo. Siempre, siempre, siempre. Eso es doctrina apostólica. Amén. Gracias, pastor. Sigamos adelante. Amén. ¿De qué se trataba el bautismo de Juan? El bautismo de Juan fue un bautismo de arrepentimiento y de confesión de pecado. Amén. Amén. Así que cada vez que a ustedes le pregunten de qué se trata el bautismo de Juan, es un bautismo de arrepentimiento y de confesión de pecados. Amén. Y esto lo vamos a ver en el libro del Evangelio según San Marcos, capítulo 1, del versículo 3 al versículo 5. ¿Cómo dice, pastor? Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Perdón, pastor. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén. Y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Amén. ¿Se da cuenta entonces? Bautismo de arrepentimiento y de confesión de sus pecados. Gloria al Señor Jesús por esto. Segundo, el ministerio de Juan el Bautista representaba un puente entre el antiguo y el nuevo pacto. Así Imagínense es. qué importante. ¿Quién hizo entonces este puente? O en el género literario, ¿cierto? Esta sinalefa entre el antiguo y el nuevo testamento, el nuevo pacto, fue el ministerio de Juan el Bautista. Amén. El ministerio de Juan preparó el camino para la venida de el Mesías. Así es. Imagínense qué importante y trascendental fue el bautismo, ¿cierto? El ministerio de Juan. Amén. Su mensaje. Amén. La venida del Mesías, el Salvador Jesucristo. Ahora, su mensaje incluía arrepentimiento y bautismo, pero no podía incluir aún la llenura del Espíritu Santo. Así es. ¿Por qué? ¿Por qué no podía ser lleno aún con el Espíritu Santo? Porque Jesús no había sido aún crucificado. Amén. ¿Cierto? Resucitado y glorificado. Según, ¿cierto?, lo declara el Evangelio según San Juan, capítulo 7, versículo 39. Amén. El Espíritu Santo solo podía venir después de que Jesús hubiese ascendido en gloria. Amén. ¿Cierto? Resucita el Señor el tercer día,
Pero no es hasta que Él ascienda en gloria que entra en acción esta manifestación gloriosa. Amén. Que es el Espíritu Santo. Así es. Amén. Ahora, el bautismo de Juan fue hecho inefectivo en el día de Pentecostés, cuando a todos se les mandó que se bautizaran en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, ¿cierto? Hechos 2:38. Amén. De hecho, Juan sabía que este cambio ocurriría cuando él dijo en Juan capítulo 3, versículo 30, es necesario que él, Jesús, crezca, Amén. pero que yo mengüe. Él sabía que se iba a inhabilitar el bautismo de Juan. Amén. Amén. Presta atención entonces cómo el apóstol Pablo insistió en rebautizar a un grupo de personas porque ellos solo habían sido bautizados en el bautismo de Juan. ¿Estaban bien o estaban mal bautizados? Ya no era efectivo. Así es. Ascendiendo Jesucristo, ¿cierto? Ascendiendo, ¿cierto? En gloria y estando, ¿cierto? Presente el poder del Espíritu Santo en emanación en medio de nosotros. Gloria al Señor Jesucristo. Ya no era efectivo el bautismo de Juan. Por lo tanto, Pablo les insta a estas personas: ustedes deben ser bautizados otra vez. Amén. Amén. Así es. Deben ser bautizados otra vez. Ahora, entre paréntesis, ¿quiénes deberían ser bautizados otra vez? Los que son bautizados en los títulos. Amén. Pastor, pero si yo ya fui bautizado, ¿cómo te bautizaron? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No, pues. No hay El salvación. único bautismo que salva es el bautismo en el nombre Amén. del Señor Jesucristo. Así es. Amén. Fuimos bautizados, ¿cierto?, en el nombre del ángel Joseph Smith. No podemos, ¿cierto? No. No es válido. O en el nombre de algún familiar, como lo hacen algunas religiones, tampoco. Exacto. Exacto. El único quien pagó un precio de sangre por nosotros es el Señor Jesucristo. Amén. Pero para que usted lo entienda mejor, ¿cómo dice el libro de Hechos, capítulo 18, desde el versículo 24 al 25, pastor? Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos. Este había sido instruido en el camino del Señor. Solamente conocía el bautismo de Juan. Aconteció que entre tanto que Pablo vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Amén. Queda, pero súper claro, ¿cierto? Amén. Juan les decía antes, ¿cierto?, de aquel que vendría después de él, es decir, Jesús el Cristo. Está bien, era un bautismo válido, pero ya viniendo Jesús el Cristo ya no era más válido. Entonces, cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. ¿En qué nombre fueron bautizados? En el nombre del Señor Jesús. En el nombre del Señor Jesús. Ahora, una pregunta súper importante, y quiero que la escuche usted muy bien. ¿Cuándo son perdonados nuestros pecados? ¿En el arrepentimiento o en el bautismo? Vuelvo a hacer la pregunta. ¿Cuándo son perdonados nuestros pecados? ¿En el arrepentimiento o en el bautismo? Tal como nuestro nacimiento físico incluyó muchos elementos, pero fue solo un proceso. También la experiencia de nuestro nacimiento involucra muchos elementos,
pero es solo un proceso. Amén. Le explico mejor. En el nacimiento físico, un niño debe ser entregado desde el cuerpo de su madre un cordón umbilical que debe ser cortado. Amén. Amén. La respiración debe ser traída a los pulmones del niño. ¿Me siguen, cierto? Todos estos elementos deben tomar lugar para completar el nacimiento. Ahora, si alguno de estos elementos es omitido, el niño morirá. Amén. Lo mismo es cierto con nuestro nacimiento espiritual. Todos los elementos esenciales deben tomar lugar para completar nuestro nacimiento espiritual. Lo que nos decía nuestro pastor: ser bautizado en las aguas bautismales y en el Espíritu. Uno no es mayor que otro, ambos son necesarios. Amén. Y uno no excluye al otro. Así es. Pero pastor, yo solamente tengo el Espíritu Santo. Bautízate. Con mayor razón. Con mayor razón, bautízate. Pastor, yo fui bautizado en las aguas. Pide el Espíritu Santo. Amén. Arregla tu vida, ordena tu vida. Pon las cosas en orden, ¿cierto? Hay que ordenar nuestras vidas. Así es. ¿Me entiende usted? Debemos de ordenar nuestras vidas. Las Escrituras revelan que el arrepentimiento y el bautismo son ambos parte del mismo proceso. El perdón y la remisión de pecados. Es insensato. Diga conmigo: insensato. Insensato. O antiescritural asumir que alguno de estos elementos es suficiente por sí mismo. Se necesita tanto el arrepentimiento y el bautismo para que sea completa la remisión o perdón de nuestros pecados. Así es. Y citamos todos juntos, ¿cierto? A esta altura ya deberíamos saberlo de memoria. ¿Verdad? Hechos 2:38. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Eso. ¿Para qué entonces el bautismo? Para el perdón de los pecados, ¿cierto? Ahora, qué interesante, pastor, es que el Señor Jesucristo sea el que plantee, hermano, en Juan capítulo 3, el bautismo como un nuevo nacimiento. Qué interesante es como Él lo plantea, porque prácticamente el Señor, hermanos, cuando nos presenta esto, nos está hablando de, perdón la redundancia, pero para marcarlo, nos está hablando de nacer de nuevo. Amén. Vamos a comenzar de nuevo. El Señor a Andrés Tejo, el pecador, el que, ¿no es cierto?, hasta antes de bautizarse vivía en el mundo perdido, hijo del diablo, porque eso es, le está diciendo: partamos de cero, empecemos todo de nuevo. A ver, yo no me voy a acordar más de tus pecados, como lo dice a través del profeta en el Antiguo Testamento. Ya no me acordaré más de vuestros pecados. Estamos partiendo de nuevo, o sea, es glorioso porque es una nueva oportunidad. Yo tengo una deuda con el pastor y el pastor me dice: no, pastor, dejémosla en cero. No, pastor, empecemos de nuevo, partamos de nuevo. Es lo mismo el Señor con nosotros. La paga del pecado es muerte. Allí está la deuda. Tenía que saldarse, pero no la saldó usted ni yo. La saldó Él porque Él murió. Y Él va a la cruz con la intención de que usted y yo, a través de esa muerte, partamos todo de nuevo. ¡Qué glorioso, hermano! ¡Qué glorioso para el hermano Rómulo! El llamado que le hace: a ver, Rómulo, partamos de nuevo. Empecemos de nuevo. Aquí empezamos de cero. Gloria al Señor. Poderoso el nombre de Jesús. Ya no me acordaré más de vuestros pecados. Qué maravilloso, pues, hermano. Cuántos pecados y qué terrible. Cuántos pecados el Señor no nos perdonó en las aguas del bautismo cuando su nombre fue invocado. Alguien me preguntó una vez: ¿pero el Señor puede perdonar a un homicida? Sí, puede perdonar a un homicida.
Pero el Señor puede perdonar a un homosexual que se bautiza, sí, el Señor lo puede hacer y le da una nueva oportunidad, porque desde allí se parte de cero, de nuevo. Amén. Glorioso. Maravilloso. Este es el Dios que servimos. Así es. Una gracia escandalosa. Gloria a Dios. Es así su gracia escandalosa. Que puede tener misericordia hasta del más vil pecador. Así es. ¿Qué es lo único que el Señor no perdonaría jamás? La blasfemia contra el Espíritu Santo. Ahí no hay nada que hacer. Así es. Pero todos los demás pecados, el Señor los perdona. Sí, Señor. Todos. Gloria al Señor Jesús por su amor, ¿cierto? Gracias, Jesús. El mandamiento escritural es simple y claro. No podemos recibir el bautismo hasta que hayamos creído. Amén. Número 1, creer. Así es. Segundo, arrepentirse. Así es. Y tercero, confesar que Jesús es nuestro Señor. Amén. Pero una vez que hemos sido obedientes a estas cosas, debemos de inmediatamente buscar ser bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo. Así es. ¿Por qué? Porque esto es esencial del plan de salvación. Amén. ¿Qué dice, pastor? Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 20 y versículo 21. Los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvas por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. El bautismo que corresponde a esto ahora nos Salva. salva. Gloria al Señor Jesús, amén. ¿Qué dice Marcos capítulo 16, versículo 15 y versículo 16? Y Jesús les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Gloria al Señor. Yo no sé si usted, aparte de entender el bautismo, también comienza a encenderse una alarma. Y esa alarma es que todos nosotros somos deudores de Jesucristo. Así. Todos somos enviados a evangelizar. La evangelización no es tarea de algunos, es tarea de todos. Así Dios es. bendiga aún los valientes que salen a las calles. Amén. Dios los bendiga. Así es. ¿Estará usted de acuerdo o no estará de acuerdo? Dirá usted, quizás no es un método, pero haga usted algo. Así es. Haga usted algo. Pero mientras tanto, usted predique, usted está dejando responsable. Y usted está siendo fiel a la gran comisión. Amén. ¿Y usted cree que el Señor no va a tener contentamiento de eso? Por supuesto que sí. La palabra del Señor jamás volverá vacía. Gloria al Señor por aquellos que aún salen a los puntos de predicación. Amén. Que sigan adelante. Dios bendiga a aquellos que han abierto sus casas como casas de paz, ¿cierto? Como una célula. ¿Por qué? Porque al mismo tiempo están viniendo gente nueva y también se está discipulando. Así es. Entonces no podemos negarnos y no podemos quedarnos de brazos cruzados en pleno siglo XXI. Era post-pandémica, donde el Señor está ahí con la trompeta listo para hacerla sonar. Así es. Y nosotros ahí, salvándonos, sálvese quien pueda. Este no es el evangelio de sálvate solito. ¿Cierto? No es como Manolo camina solo. No es el evangelio de Manolo. ¿Cierto? No. Nosotros somos responsables. Por eso alabo al Señor por los abuelitos que están ahí luchando por sus nietos. Sigan haciéndolo. ¿Verdad? Amén.
No bajen los brazos. El Señor va a traer contentamiento. Si el Señor no viene antes, ¿cierto? Y nosotros pasemos, nuestros hijos, nuestros nietos van a seguir adelante. Y así sus hijos y los hijos de sus hijos. Pero yo creo que no, ya después de esta generación no pasará más tiempo. Amén. Amén. Así que Así es. el Señor nos bendiga. Amén. El Señor nos guarde. Y demos plan de evangelización. No nos quedemos con los brazos cruzados. Salir aquí afuera y ver cuántos vecinos se están perdiendo. ¿No los mueve a usted a misericordia? Salir afuera de su calle, ¿cierto? Y ver sus vecinos, sus vecinas. Cuántos quizás desesperados tratando de salir del alcoholismo, de la drogadicción. Es verdad. Algún compañero de trabajo en la universidad, en su colegio, desesperados. Amén. Y la iglesia peleando entre sí. Así Y es. la iglesia discutiendo por una esquina. Es verdad. Y la iglesia discutiendo por un letrero. Y el diablo alcanzando y acaparando aún más y más y más. Es Hermanos amados, la doctrina apostólica es el bienestar para la humanidad. Amén. No hay otra doctrina que salve. Amén. Pastor, ¿cómo dice eso? No hay otra doctrina Así que salve. es, no la hay. Porque podemos decir con todo nuestro corazón, porque no hay otro nombre debajo del cielo. Aleluya. Todos los hombres en el cual podamos ser salvos. Amén. Y su nombre es. Jesús. Y su nombre es. Jesús. Qué maravilloso. Así es. Salta en nuestros corazones, pastor. ¿Verdad? Amén. ¿Somos deudores de Jesucristo? Sí lo somos. ¿Hay un precio que pagar? Sí, hay un precio que pagar. No nos cansemos, Juanito. Si hay que abrir más lugares, abramos más lugares. El Señor es quien va a dar la fuerza, la forma. Hermano Carlos, siga adelante. Gracias. Ustedes junto a mi hermano Juan están ahí trabajando en la obra misionera. No crean que este trabajo es en vano. Reciban nuevas fuerzas. Amén. Ustedes están siendo punta de lanza. Gracias, Jesús. Están abriendo cierto camino para que muchos a través de la predicación del Evangelio conozcan a Jesucristo. No bajen los brazos. Amén. No bajen los brazos. Que Dios bendiga a nuestros misioneros. Amén. No hay que ser misionero en otro país. La misión comienza acá. Así es. La misión comienza acá. Amén. Hombres valientes como nuestro hermano Juan. Hombres valientes como nuestro hermano Carlos. Gracias, Señor Jesús. Dios bendiga a los evangelistas. Amén. Terminamos esta unidad número 4. Amén. El bautismo en agua. Y terminamos con lo siguiente. El bautismo es un privilegio. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Así es. El bautismo es una bendición. Amén. Y una responsabilidad. Así es. Es un decreto de Jesucristo, el mandamiento de los apóstoles y el ejemplo establecido para nosotros por la primera iglesia. El bautismo es una parte esencial Amén. del nuevo nacimiento, del agua y del espíritu. Amén. Es el lavamiento espiritual que nos trae remisión, perdón de pecados y nos marca como receptores del nuevo pacto Así de es. Jesucristo. En el bautismo nos identificamos con la sepultura del Señor y tomamos para nosotros el nombre del Salvador, de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Amén. ¿En qué nombre fuimos nosotros bautizados? En el nombre del Señor Jesús. Qué maravilloso. Para este mundo, ¿cierto? Nuestros apellidos son Tejo, Mella, Tolosa, ¿Verdad? Valverde. Pero nuestra inscripción celestial, Así es. nuestro apellido celestial, que es lo que nos une a nosotros a través del bautismo, el nombre, que es por sobre todo nombre. Amén. Gloria al Señor Jesús. Y a la luz de estas variadas bendiciones, es oportuno que respondamos a las palabras que Ananías mandó
Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate. Si hay alguien en esta noche o en esta mañana donde a la hora que sea usted está escuchando estas verdades, si ustedes tienen su corazón a hacerlo, en este mismo instante comuníquese, ¿cierto?, con la iglesia Amén. de doctrina apostólica. Amén. Comuníquese. Hay tantas iglesias del nombre del Señor Verdad. Jesús. Vaya a una de ellas. Sea Voz en el Desierto, IAP, Ministerio Apostólico Internacional. Hermano, donde se invoque el nombre de Jesucristo. Amén. Anda, por favor, corre por tu vida. Esto es trascendental. Si viene a Lucisal, mucho mejor. Pero haz caso, levántate. Amén. Y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. ¿Y cuál es ese nombre? Jesús. Qué maravilloso, pastor. Terminamos una cuarta unidad ya. Amén. Gloria al La Señor. próxima semana comenzamos con la quinta unidad. ¿Sabe cuál es? Los voy a dejar ahí. En el mismo canal, la misma hora. Que el Señor les bendiga. Pastor, pónganos la bendición y demos gracias al Señor por esta hermosa unidad. Que el Señor les bendiga. Gracias te damos, Señor, una vez más, por permitirnos, Dios mío, ser parte de estas enseñanzas, Señor, de tu palabra, que traen a nuestra vida tanta bendición, Señor, que traen a nuestra vida espiritual, Dios mío, tanto ánimo, tanto aliento. Sin duda, Dios mío, que se cumple tu palabra, Señor. Esa escritura, Dios mío, que nos enseña que es luz, Señor, a nuestro camino. Es pan a nuestra hambre, a nuestra alma hambrienta, Señor, y es agua a nuestro espíritu sediento. Gracias, Señor, por permitirnos ser parte de esto. Te ruego, Señor, por todos aquellos que de alguna manera, Señor, van a recibir esta enseñanza de doctrina apostólica, Señor. Que sus corazones sean tocados, así como también fueron tocados nuestros corazones al estar aquí presentes. Señor, que donde quiera que llegue esta enseñanza, Dios mío, traiga luz en medio de las tinieblas. Amén. Traiga salvación, Señor, en medio de esta generación, Dios mío, que gran parte de ella se encuentra perdida, Señor. Y como bien lo decía el pastor, Dios mío, en medio de esta generación, solo la doctrina apostólica es la que trae salvación. Rogamos, Señor, esa gloriosa bendición a todos aquellos que van a tomar esta enseñanza en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén.